tan complicadas, no puedo ir. No son complicadas, son entretenidas, para mí, al menos. Para usted, obviamente, lo dijo bien. Sí. Vamos a Buenas ir de a tardes. poco, no, no es tan difícil. Buenas Nota. tardes, profe, bienvenida. Gracias. Estoy esperando que empiece a grabar esta cosa. Ahí sí. Ya está empezando a grabar desde hace rato, profe. Sí, Ah, es que me profe, salía ni se dio cargando. no se dio ni cuenta. Me salía cargando todo el rato. Ya, chiquillos, chiquillas, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas Gracias. tardes. Buenas Perdón. tardes. Eh, Espero que se encuentren bien. Como le tienen que haber dicho, a lo mejor en la otra asignatura, hoy día es la última clase donde vemos contenido. Ya se cortó un poco la fase por los estudiantes que van a volver a presencial. Entonces, la idea es que al volver a presencial no se complique tanto el tema de estar enseñando contenidos por la poca cantidad de profesores. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo, que tengo a mi bebé chiquitita, me dieron la opción de seguir con teletrabajo, por lo tanto, otro profesor va a atender a las personas que vayan presencial. Entonces, para no complicar a los otros profes, que entre los que vamos a estar en teletrabajo y los que van a volver, nos pusimos de acuerdo y nos vamos a dedicar las otras 2 semanas a hacer un repaso de lo visto en la fase 4 y a eh, que se puedan poner al día con los tickets que están atrasados, ¿ya? Y quiero hacer mucho hincapié en eso, chiquillos y chiquillas, porque yo los voy a. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué ha pasado? Profe, no se Nadie lo escucha. sabe. Apagó No, el parece que fue a micrófono y hacer la algo. cámara. Fue a hacer algo, parece. Y si fue a hacer algo, si se sacó los audífonos y todo. Ya, ahora sí, disculpen. Bueno, lo que les estaba diciendo es que intenten ponerse al día porque yo voy a recibir trabajo hasta el 27, ¿ya? Entonces, si deben muchos trabajos, les va a costar o van a tener que invertir mucho tiempo. Así que ahí vayan poniéndose al día. Si tienen dudas o quieren saber cuántos trabajos les faltan, escríbanme para yo poder ir viendo y les mando los tickets que tienen que responder. Ahora, si están muy complicados, yo no tengo problema en darles mi número para poder atender dudas por WhatsApp, ¿ya? Así que ahí ustedes me van diciendo, lo importante es que digan su situación, si están complicados se va a entender, se puede conversar y llegar a un acuerdo, ¿ya? Yo no tengo problema en ayudarlo, pero tienen que avisar, si no, yo voy a seguir esperando ahí tranquila los tickets. Entonces, lo que vamos a ver hoy día era lo que yo les había comentado en la clase anterior. Lamentablemente no vamos a alcanzar a ver los grupos funcionales, que es cuando en una molécula orgánica encontramos oxígeno, encontramos nitrógeno, o encontramos otros tipos de elementos que no sean carbono y hidrógeno. Así que hoy día vamos a ver los ciclos, ya estas conformaciones cíclicas que pueden tomar las moléculas y los compuestos saturados, ya que era cuando van a presentar doble o triple enlace y eso va a hacer que varíe un poco al momento de dar el nombre, ya, así que vamos a ver, se van a sumar reglas a las que ya vimos en la clase anterior. De pasada, quería felicitarlos a la gente que me mandó los tickets de la clase anterior, porque en su mayoría estuvieron súper bien. Se notó que entendieron súper bien la idea y eran súper pocos los detalles que, entre comillas, estaban mal y que yo les comenté de vuelta, ¿ya? Les quería recordar que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como era en el caso del ticket, que podían tener 2 o 3 metil, nosotros podemos nombrar los tres juntos al poner la posición separadas por coma y ocupar el di o el tri dependiendo de la cantidad de metil que sea, ¿ya? Así que, pero fuera de eso estaban súper bien. Entonces, les voy a mostrar de manera súper cortita eh, cuáles son los ciclos, cuáles son los saturados y de ahí vamos a la pizarra a hacer ejercicio para que después puedan desarrollar el último ticket. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias.
Entonces, como pueden ver acá, a esto me refiero cuando nosotros vamos a tener una molécula cíclica, ¿ya? Si se fijan, se forma un ciclo y se cierran. Entonces, pueden ser desde 3, ¿ya? Porque si tenemos 2 carbonos no tienen cómo formar un ciclo. Desde 3 carbonos en adelante, estas ramificaciones que nosotros antes veíamos de forma horizontal, se pueden unir en sus extremos formando un ciclo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de moléculas, por ejemplo, unido a una cadena, nuestra cadena principal siempre va a ser el ciclo, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan presente. Por ejemplo, si nosotros tenemos el de acá, que es un ciclo hexano porque tiene 6, no podemos nosotros considerar, por ejemplo, el butano que está acá, perdón, el etano que está acá, porque ese no va a ser nuestra cadena principal. Nuestra cadena principal siempre va a ser el ciclo, por lo tanto, este que va a estar fuera del ciclo va a ser un sustituyente y lo vamos a llamar como tal. Si se fijan, ahí está el etil. Otra cosa importante es que al momento de nosotros dar la numeración y la posición, ¿qué significa esto? Que al igual que en la anterior, tenemos que siempre buscar que los sustituyentes tengan el número más bajo. Entonces, si se fijan, no podríamos partir de acá arriba, de acá, porque si no, los sustituyentes nos quedarían con el número más bajo y era un error que vi en algunos de ustedes cuando me mandaron el ticket, ¿ya? Que llegaron, enumeraron y escribieron el nombre, pero no se fijaron en que esa no era la opción con los sustituyentes con el número más bajo, ¿ya? Y esa es una regla, por lo tanto, eso estaba mal al final. Entonces, si se fijan acá, parte puede ser de este o del de abajo, da lo mismo porque es un ciclo, entonces no importa si el 1 está acá y el 2 aquí o al revés. Lo importante es que tengan el número más bajo. Por ejemplo, acá está incorrecto, por lo que yo les decía, porque si se van hacia la izquierda, van a hacer que este sustituyente tenga un número alto cuando ustedes tienen la opción de que no sea así y que pueda tener un número más bajo. Eso con respecto a los ciclos. Con respecto a las saturaciones que están acá, se refiere a esto. Nosotros podemos encontrar moléculas que van a tener un doble enlace, como se puede ver acá, o de esta forma cuando está ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llamaba, semidescrita, por así decirlo. Ya se me olvidó el nombre. Entonces, si ustedes se fijan, acá entre los carbonos ya no tenemos un enlace simple, sino que tenemos uno doble. Por lo tanto, ya no estamos frente a un elemento insaturado, sino que se encuentra saturado, que se le llama, donde está la presencia de este doble enlace. Y también podemos encontrar con triple enlace, ¿ya? Eso es lo llamativo y lo importante del carbono. El carbono es uno de los elementos que puede generar estos dobles enlaces. No son muchos, son pocos los que pueden generar estos dobles o triple enlaces, pero siempre tienen que fijarse que el carbono como máximo va a formar 4 enlaces, ¿ya? Si se fijan acá, y por eso están los hidrógenos y esta cantidad de hidrógeno. Si se fijan en este carbono, acá tiene 2 enlaces, acá tiene 1, por lo tanto tiene 3, y el enlace que forma con este hidrógeno sería el cuarto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan la duda de, el número que está acá, porque me pasó que habían algunos estudiantes que no entendían bien el ejercicio del ticket anterior, porque se veía medio borroso, de hecho la definición era demasiado mala, pero ahí ustedes lo pueden saber según la cantidad de enlaces que tenga alrededor ese carbono. Por ejemplo, acá tiene dos enlaces hacia los lados, por lo tanto, nos faltan 2 enlaces por llenar y esos se llenan con hidrógeno. Si se fijan, tiene 2 hidrógenos que le dan los 2 enlaces que faltan para que siempre tenga 4. ¿Ya? El carbono no puede tener 5 enlaces, eso no existe. Tampoco puede tener 3, siempre va a formar 4, en especial en moléculas orgánicas. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tiene un puro enlace y los demás enlaces los llena con hidrógeno, con enlaces en hidrógeno, que serían 3 y 4. ¿Ya? Entonces, eso también va a ir dependiendo de la cantidad de enlaces que va a tener alrededor. Puede tener un doble enlace, puede tener un triple enlace, y lo que va a hacer es cambiar la terminación en el nombre. Por ejemplo, si este, que se llamaba etano, al tener un doble enlace, va a cambiar la terminación a eno, y se va a llamar eteno. Ahora, si este etano, que en un principio tenía solo un simple enlace, ahora tiene 3, ya no se va a llamar etano, sino que su terminación va a cambiar a etino. ¿Ya? Ahí la diferencia,
Y eso es lo que a nosotros nos va a indicar al momento de leer un nombre si hay algún si está formado por enlace simple, doble o triple, ¿ya? Ahora también es importante, y lo vamos a ver, es que nosotros tenemos que decir en qué posición se encuentra, porque si se fijan acá, no sé, pues en el D, que está aquí, en este, va a estar en esta posición, puede que esté acá al medio, puede que esté al final, que en realidad sería al principio, puede que esté en el de los segundos. Por lo tanto, es importante nosotros decir en qué carbono se encuentra, siempre en el más bajo, porque nosotros podíamos comentar el carbono 1 o el carbono 2, porque el doble enlace está tocando los dos carbonos. Pero ustedes siempre tienen que considerar el más bajo, bueno, el número más bajo. Entonces nosotros tenemos que decir ya, en el carbono 1 se encuentra un doble enlace, y ahí vamos a ver de qué forma se hace. Entonces, esto es más fácil haciéndolo directamente, llevándolo a prueba, así que les voy a mostrar mi pizarra para que vayamos practicando. Bueno, acá se me manchó un poco la pizarra porque en la clase de recién estaba con el color rojo y quedó horrible. Pero veamos. Entonces, vamos a partir con el de abajito porque es como el más fácil y es lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero es seguir las mismas reglas que hicimos en la clase anterior. Ver cuál es la cadena principal. Pero acá pasa algo súper importante, que es con lo que tienen que tener ojo. Cuando nosotros tengamos un doble o un triple enlace, sí o sí tiene que estar dentro de la cadena principal. Aunque la cadena principal nosotros tengamos una opción más larga, pero que los deja fuera, no nos sirve. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería la cadena principal? La que baja, profe, porque tiene 6. Súper bien. Tendríamos la que hace esto. A eso te refieres, Ágata, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, por ejemplo, si el doble enlace no estuviera ahí y estuviera acá, esa cadena principal ya no nos sirve. Nosotros sí o sí estaríamos obligados a que esta fuera la cadena principal. Independiente de que no sea la más larga, estamos obligados porque tiene que sí o sí estar el doble enlace dentro, ¿ya? Así que ahí tienen que tener ojo y cuando haya una insaturación, o sea, un doble enlace o un triple enlace, sí o sí tienen que estar dentro de nuestra cadena, ¿ya? Pero en este caso no lo está, así que, o sea, está considerada justo con la cadena que es más larga, así que no hay mayor problema. Ahora tenemos que numerar. ¿Desde dónde partimos? ¿De la izquierda o de la derecha? Derecho. ¿Desde acá? Sí. ¿Qué opinan los demás? Si partimos de acá, tenemos 1, 2, 3. Recién en el tercer carbono tenemos un sustituyente. Veamos acá, tenemos 1, 2. Acá ya tenemos un sustituyente que es el doble enlace. Ahora, se le llama sustituyente, pero que si bien está dentro de la cadena, es algo especial, ¿ya? No está como dentro de lo normal, por lo tanto, si bien no anda afuera y volando por la vida como este metil, es algo importante y adicional que tenemos que nombrar, por lo tanto también esto se considera que tiene que tener un número bajo, ¿ya? Por lo tanto, siendo así, tenemos que partir nombrando desde la izquierda. 1, 2. Seis. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar estas insaturaciones? Bueno,
primero veamos los sustituyentes que ya hemos conversado. Tenemos este y tenemos este. Son de un carbono, por lo tanto, ¿cómo se van a llamar? Metil. Metil. Súper bien, Nicolás. Entonces, partamos nombrando los sustituyentes que ya sabemos. Metil. ¿En qué posición están? En el 4. En el 4. Súper. Entonces vamos a poner 4,4, porque los dos están en el carbono 4. Tenemos que nombrar las dos posiciones. ¿Cómo le vamos a poner? Dimetil. Dimetil, súper bien, porque son dos. Uy. Y ahora que viene el nombre de la cadena principal, es donde nosotros vamos a agregar la información de que tenemos un doble enlace, ¿ya? Recuerden cómo les mostré, cuando nosotros tenemos un doble enlace, lo voy a escribir acá arriba. Si nosotros tenemos un doble enlace, la terminación, ya sea etano, pentano, butano, hexano, va a cambiar la terminación a eno. Y si tenemos un triple enlace, va a cambiar a ino. Por lo tanto, esta cadena que tiene 6 carbonos, en condiciones normales, sin doble enlace, ¿cómo se llamaría? ¿Hexino? ¿Cuántos tiene? Si tiene 6. Hexano, profe. Hexano. Súper. En condiciones normales se llamaría hexano. Pero resulta que no estamos en condiciones normales, sino que tenemos este doble enlace. Hexano. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Hexano. Hexeno. Súper bien. Pero está también el punto que yo les decía. Si bien nosotros al escribir hexeno estamos diciendo que dentro de esta cadena hay un doble enlace, nosotros tenemos que decir en qué carbono se encuentra el doble enlace. ¿En qué carbono está? ¿En el 2? En el 2. Súper. Sabemos que está entre el 2 y el 3, pero lo que yo les decía, siempre se nombra el más bajo, en el 2. Entonces vamos a poner, al igual que en el dimetil, el 2 hexeno. Y ahí estaría listo. No sé si alguien lo encuentre como complicado, pero yo creo que no es nada complejo. No, profecita, re easy. Ya, bacán. Entonces, les repito por si alguien no entendió. Vimos la cadena principal, el doble enlace tiene que estar dentro de esta cadena principal. Enumeramos, cosa de que ya sea o el doble enlace o el metil, tiene que estar con el valor más bajo. En este caso coincidió que el doble enlace nos da el valor más bajo, por lo tanto partimos de la izquierda enumerando. Ya. Después de eso, vamos a nombrar todos los sustituyentes que están alrededor de la cadena antes que el doble enlace. Vimos que habían 2 metil en la posición 4, pusimos 4,4, dimetil porque son 2, y luego vamos a nombrar la cadena principal, pero se va a cambiar la terminación por la presencia de este doble enlace. Vamos a escribirlo como hexeno y tenemos que dar la posición, que en este caso está en el carbono 4. ¿A alguien le quedó alguna duda? No cayó nada. Parece que no. Bacán. Entonces, pasemos al siguiente, que le escribí acá arriba. Bueno, en este caso tenemos solo una cadena principal, que lo hice con verde. Ya, si se fijan, no hay mucha opción. ¿Desde dónde vamos a partir contando? ¿Desde la izquierda o la derecha? Desde la izquierda. Súper bien. ¿Alguien tiene dudas por qué? ¿O se entiende? Parece que no. Entonces tenemos 1, 2, 3. Recuerden que cada esquina, cada punta va a ser un carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos sustituyentes alrededor de la cadena principal?
No, profe. No tenemos, ¿cierto? No tenemos como en este caso. Tenemos solo la cadena principal con los dobles enlaces. Por lo tanto, pasamos a nombrar la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? 5, profe. Tiene 5. Por lo tanto, en condiciones normales, ¿cómo se llamaría? Pentano. Pentano. Súper bien. Pero sabemos que tiene 2 dobles enlaces, por lo tanto tenemos que primero decir dónde se encuentran los 2 dobles enlaces. ¿En qué carbonos? En el 1. En el 1 y en el 3. Súper bien. En el 1 y en el 3, que es el más bajo. Entonces vamos a escribir acá arriba. Tenemos 1, siempre escribo 1 al revés. 1,3. Y ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podemos decir que hay 2 dobles enlaces? Sabemos que es un penteno. ¿Dipenteno? ¿Ya? Sí, podría ser. Y creo que hay algunas veces que se encuentra así, pero a mí me gusta penteno. Entonces acá estamos diciendo, ¿se entiende la letra o no? Igual lo escribí súper mal. Voy a escribir de nuevo. Acá estamos diciendo, recuerden que la terminación no está relacionada directamente con este doble enlace, por lo tanto, pen, que corresponde a los 5 carbonos, di, porque son 2 dobles enlaces, y eno por el doble enlace. Entonces, esta es como la forma común de nosotros poder dar toda la información de este tipo de compuestos. Pero igual se puede poner al principio, ¿no? No influye mucho. No influye mucho, la verdad. Creo que lo he visto, pero la verdad es que a mí me acomoda o lo encuentro que es más ordenado de esa forma. Ah, claro, porque le pone como qué cosas son en cada uno. Claro. Así que eso. ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿No? Ya, bacán. Entonces, pasemos al siguiente. En este caso, tenemos un ciclo, ¿ya? Que va a tener, ¿cuántos carbonos tiene este ciclo? 5, creo. 5. Súper bien. Ahí se ven en cada esquina. ¿Ya? Entonces, podemos enumerar. ¿Cómo vamos a enumerar? Bueno, en este caso no es tan necesario que ustedes hagan o encierren la cadena principal, porque como yo les decía, el ciclo va a ser nuestra cadena principal. Así que como que no tiene mucho sentido encerrar el ciclo. ¿Cómo podemos enumerar? Desde el primero desde abajo, ¿no? ¿Desde acá? ¿De acá? ¿De acá? No, desde el que tiene el sustituyente de abajo. ¿Desde acá? Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es una idea? Desde la 1 hacia la derecha 2. Acá. Cinco. Ya. Tenemos 2 sustituyentes. S y S. ¿Qué sustituyente sería? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no, por nada que ver. Propil. Ya. Eso, mira, qué bueno que diste esa respuesta porque también lo vi en los tickets de salida. Ojo que acá, por la cantidad que ustedes van a ver, si es de 1, 2, 3 carbonos, no tiene que ver con la posición. Si bien se encuentra en el 3, solamente te está diciendo que es en el carbono 3, pero esto tiene solamente un carbono. ¿Ya? Por lo tanto, si tiene un carbono, sería metil. Si se fijan acá abajo, si bien está en el carbono 1, insisto, es la posición, esto no hace que sea metil, sino que este tiene 2 carbonos, por lo tanto, sería un etil. ¿Ya? Se tienen que fijar, no en la posición, sino que en la cantidad de carbonos que tenga, como pasaba acá. Estaba en la posición 4, pero tiene solo un carbono, por lo tanto sigue siendo un metil. ¿Ya? Ah.
Sí. Entonces, tenemos un metil y un etil. ¿Cuál nombramos primero? Etil, ¿Por qué? porque viene antes en el abecedario. Súper bien. Súper bien, Adrián. Entonces, el etil, ¿en qué posición está? 3. ¿Seguro? En el 1, En el 1. Estaba Sí. pensando en el otro. 1, etil. ¿Ahora qué viene? tres metil. Súper. Tres metil. ¿Y ahora? El nombre, que Ya. no me acuerdo ¿Cuál cómo sería era. el nombre de 5? Pentano. Pentano, creo. Pentano. Súper bien, pero, y para hacer la diferencia, como este es un ciclo, nosotros lo vamos a llamar ciclo pentano. Porque si solo pusiéramos pentano, la persona que está leyendo el nombre va a decir, ah, ya es pentano, y va a escribir esta misma cadena. Y no lo va a escribir así. Entonces, para nosotros dar la información de que no es cualquier pentano, sino que está unido como ciclo, le anteponemos el ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende o queda alguna duda? Ahí más o menos, profe, pero usted siga. Ya. ¿Escribieron para poner otro ejemplo? Profe, ¿puede bajar un poquito para escribirlo de abajo? Sí, por supuesto. Por favor. ¿Ahí? Sí, profe. Ahí. Perdón. Ya. ¿Puedo borrar o están escribiendo todavía? No, ya terminé, profe. Ya. Entonces veamos este. Ya. Acá tenemos uno con triple enlace. ¿Cuál sería la cadena principal? Sería la del medio, profe, porque todas las opciones te dan 7 si no me equivoco. Sí, Veamos. empieza de abajo. ¿De acá o de acá? De ahí. ¿De aquí? Sí, de ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veamos la que dice la gata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Tenemos que estas dos opciones nos dan 7. La pregunta del millón es, ¿cuál nos da más sustituyentes? El de abajo. El de abajo. Seguro. Sí, porque después La se mía, tira para la profe, porque izquierda y tiene para la 3 derecha tiene sustituyentes. como 1, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos. Ya, veamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si esta, tenemos 1 y 2 sustituyentes. 1, 2. Veamos la de la Ágata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos 1, 2, 3, 4 sustituyentes. Ojo, Jefran, y por si alguien más lo pensó, que cuando nosotros hablamos de la cantidad de sustituyentes, no nos referimos a la cantidad de carbonos, ¿ya? Sino a la cantidad de estos cositos separados. Entonces, en este caso, nos da más elementos separados. 1, 2, 3 y 4. En el caso del Jefran era solo 2, ¿ya? Así que ahí tienen que tener ojito. Insisto, no es la cantidad de carbono, porque si bien decía el Jefran que al hacerlo así, este iba a tener mucho más carbono, que tiene razón, tiene más carbonos como sustituyente, pero sigue siendo solamente 1, porque están todos esos carbonos unidos, por lo tanto sigue siendo 1. A diferencia de hacerlo así, que lo que hace es separarlos, haciendo que tengamos una mayor cantidad. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Desde dónde empezamos a contar? De la derecha. ¿Ya? Veamos. 1, 2, 3, 4. Debería haber ocupado otro color. 5, 6 y 7. Ya. Del otro lado, en el 2 también hubiera empezado bien. También hubiéramos tenido un sustituyente. Pero el doble enlace tiene mayor preferencia. ¿Ya? Entonces ahí tienen que buscar que el doble enlace tenga un número más bajo. Así que, súper bien, Jefra. ¿Qué hacemos ahora? Veamos cuáles son los sustituyentes que están afuera. Tenemos 1, 2, 3. Perdón, aquí está el cuarto. Tenemos 4 sustituyentes afuera. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Etil, propil. Hay en el 5 hay un Metil y metil. Metil y... Dimetil, creo, porque en el 5. Ya. Porque hay dos, profe. Sí, sí, ¿se entiende? Ya. Nombremos entonces. ¿Cuál vamos a nombrar primero? ¿El etil? El etil, sí, este. Porque, como había dicho bien el Adrián delante, está primero en el alfabeto. ¿En qué posición está el etil? En el 5. En el 5, entonces ponemos 5 etil. ¿Qué nombramos ahora? Nombramos el etil. ¿Qué nombramos ahora? Metil. El metil Teider. Fíjate que nombramos este sustituyente, ahora nombramos los que tienen un carbono, ¿ya? Que al tener un carbono se van a llamar metil. ¿Y qué numeración deberíamos poner? 4,6,6 trimetil. Súper bien, ¿ya? Y ojo que eso también lo vi harto, como que me ponían, por ejemplo, 4 metil y después aparte nombraban 6,6 dimetil, ¿ya? Es importante que si bien no está precisamente mal, ¿ya? Específicamente mal, pero acá se da la opción de que ustedes nombren todos los metil juntos. No es necesario separarlos, aunque esos estén en el mismo carbono. Por lo tanto, lo que estaba bien o lo correcto era 4,6,6, nombrar todo al tiro, y después, si son 3, vendría un trimetil. ¿Ya? Ahora si fuera 4 sería tetra, y así como les había dicho la vez anterior. Teider, para que no te pierdas en los nombres, bueno, sé que igual ahora no estás en tu casa, pero en el cuaderno puedes anotar la tabla que les di yo en la clase anterior, o puedes verla también en el libro, aunque en el libro no estaba muy claro. Entonces, ok. Entonces deberíais poder, sí, pues lo bueno
y chiquillos que por lo menos en el caso de la nomenclatura, ustedes pueden tener todo a mano, ¿ya? Los nombres, todo. Sí, al final lo que ustedes tienen que hacer es encerrar bien, reconocer bien de qué tipo de sustituyente se trata y recordar las reglas que tenemos para poder nombrar. Ustedes pueden estar con la tabla, con el cuaderno, en internet, como ustedes quieran. Entonces, tenemos listos todos los sustituyentes. ¿Qué nos queda? La cadena principal. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo debería ser el nombre? Hepteno. Hepteno, súper bien, ¿sí? ¿En qué posición está el doble enlace? En el 2. En el 2, súper. Entonces vamos a poner 2 y, como bien dijo la compañera, hepteno. Ah, ¿estás segura? ¿Sería hepteno? Perdón, porque no era un doble enlace. ¿Qué tipo de enlace es? Ah, heptino. Eso, ahí sí. Sí, yo también se me había ido. Heptino, porque fíjense que es un triple enlace. Heptino. Y con eso estamos listos. Ese es el nombre. Ya, pero te diste cuenta que no era tan difícil. Ya. Vamos a hacer como vamos bien, hasta ahora nadie se ha pronunciado de que no entiende nada, así que vamos a hacer un ejercicio más de ciclo y de ahí pasamos al ticket de salida. Ya, a ver. Profe, Dígame, no entiendo algo. ¿qué cosa? Es que llegué como a... Estaba ayudando en la casa y después me acordé que había clase y vi la hora y eran como las 3:20 y algo. Más o menos, profe. Llegué como a las 3:20 y algo y me perdí todo eso. Y no entiendo eso de pino. ¿Cómo es? Ya. Te digo al tiro. A lo que yo o las reglas que se refiere la UPAC, que es esta asociación que se encarga de darle el nombre y dar las reglas para nombrar las moléculas orgánicas, es que acá, que le anoté aquí arriba, cuando nosotros tenemos una molécula que va a tener un doble enlace, el nombre de su cadena principal va a cambiar en la terminación. En condiciones normales, se llamaría heptano, ¿ya? Pero como tiene un triple enlace, su terminación ya no va a ser heptano, sino que va a ser heptino, ¿ya? No voy a decir solo el nombre de la terminación porque ya me pasó los otros años que se matan de la risa. Entonces, Profe, ¿qué? disculpe, ¿puede Dígame. enfocarlo bien? No se le ve, no se aprecia bien en la cámara. Bueno, aunque para mí, para tomarle una captura, por favor. ¿No se ve bien? ¿No enfoca? No se ve completo. Ah, ok. Muévalo. Ya, espera. Sí, podría mover la cámara. Ahí sí. Y la otra opción es que si el ejercicio, como el que vamos a ver ahora, tiene doble enlace, la terminación va a ser eno, por lo tanto, si hubiera sido sería hepteno. ¿Ya? Vamos a ver cómo va a ser en el siguiente. A eso se refiere el cambio de nombre si estamos en presencia de un doble o un triple enlace. ¿Se entiende, Jeffran, o no? ¿O sigue la duda? Sí, entendí. Ya, bacán. Entonces veamos el siguiente. ¿Cuál sería nuestra cadena principal? Primero que todo. El ciclo. El ciclo, súper. Entonces, enumeremos. ¿De dónde partimos? A enumerar Para enumerar, ¿sí? del carbono de la derecha. ¿De este? Sí, de ahí. Ya, sería una opción. Pero recuerden que lo que más importa es que el doble enlace quede con un número bajo. Por lo tanto, podríamos partir de acá. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Tenemos acá un elemento de 6 carbonos, un ciclo. Entonces, como sustituyente externo, tenemos acá con 2 carbonos. ¿Cómo vamos a escribir el nombre?
cómo partimos. ¿Qué nombramos primero? ¿El etil? Ya, súper. ¿En qué posición está? En el 2. 2. En el 2. Veamos entonces. Sería 2 etil. ¿Y ahora? No sé cómo se dice el D6, pero sería ciclo y el nombre de 6 cosas. Hexano se llama el D6 cuando no hay doble ni triple enlace. Súper bien. Tendría el ciclo. ¿Y ahora? ¿Cómo? No, creo. Hexeno. No. ¿Ya? ¿Le falta algo? No sé. ¿Está bien ahí o falta algo? Sí, falta algo, que hay dos... El dos enlaces. diexeno, excedino, perdón. Profe. Ya, súper bien. Faltó decir que hay 2 y les falta algo más. ¿Qué cosa? El D. Sí, nos falta el D y algo más. ¿Qué más? Si ustedes leen esto, ¿saben en qué posición se encuentra el doble enlace? Ah, no, por el 2 y La el 3. posición de los O dos sea, Sí, enlaces. 1 y Claro, les 3. faltó el número. Si no ponemos el número, no podemos saber la posición. Entonces, está en el... ¿En qué números? En el 1 y el 3. Súper bien. 1 y 3. Ciclo ex 10. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pasamos al ticket de salida. Ya. ¿Nadie? Hasta ahorita bien, profe. Profe, ¿podría mandarme después el ticket de salida al correo? Es que me quedan 3%. Sí, ningún problema, pero Teider, mándame un correo para recordarme porque probablemente termine acá y se me olvide. Por favor, Ok, ok, ok. me mandan un correo. Y el DAF Team, que había dicho que quería mi número, mándame un correo también. Y te lo mando. Profe, igual le puedo Hola, pedir su sí. número, Sí, sí, si necesitan ayuda, sí. pero se lo pido al Daftim, po. Si le Necesito manda su ayuda número, po. Sí. Eso, urgentemente. mándenme un correo diciendo, profe, ¿sabe qué? Tengo duda en tal cosa. Y yo les mando mi número y les hablo, me hablan ustedes por WhatsApp. Buena la profe, ¿eh? Ya, les voy a proyectar entonces el ticket de salida que es parecido a lo que hicimos en la clase anterior. Son 2 ejercicios, lo resuelven y me mandan su tarea. En todo caso, Camila tiene razón, lo voy a anotar aquí. Ya, Profe, es profe, como muchas la semana gracias. pasada. Se me va a morir la batería. ¿Qué cosa, Profe, Jeffran? es como la semana pasada que hay que hacerlo en el cuaderno y después mandarle Sí, una foto. sí, así que, bueno, esta vez tiene mejor definición, pero intenten escribirlo bien porque me pasó que alguien lo escribió y lo copió mal. Ya, ahí se lo estoy presentando. ¿Ven el ticket, cierto? Sí, profe.
Profe, el ticket de la semana pasada no se lo pude enviar, ¿se lo puedo enviar hoy día? Sí, ningún problema. Bueno, profesora, ya Bueno, me voy a salir. bueno, Nos vemos, profe. ya, Chao, cuídese. chao. ¿Dónde está el ticket? ¿Ahí? ¿Se ve o no? ¿O no se ve? ¿Chiquillo se ve? Sí, profe, Ah, ya, ok. por lo menos yo sí. Profe, ¿este qué ticket es? El 3, ¿cierto?